Buenas, les saluda Mario Artola y hoy hablaremos de las recesiones del siglo XX y XXI. En este video hablaremos de la recesión de 1907, la de 1914, también hablaremos la del año 1917, la de 1929, la de 1938, la de 1945, la de 1975, la de 1982, la del año 1991, la de 2009 y por último la del 2020 producida por el confinamiento del COVID-19. Para entender mejor esto necesitamos entender el ciclo económico que comienza con la recuperación, sigue con la expansión, llega a un auge, después baja una recesión y si es muy intensa termina en una depresión para nuevamente volverse a recuperar. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que sucede en una orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Bueno, te preguntarás cómo podríamos definir una recesión. Podríamos decir que es una disminución o pérdida generalizada de las actividades económicas de un país o región. Esta reducción de la actividad económica se mide a través de la baja en la tasa interanual del Producto Interno Bruto o PIB y debe producirse de manera generalizada durante un periodo de tiempo significativo. Una de las características en una recesión económica es que la producción de bienes y servicios del país se contraen o se reduce durante dos periodos consecutivos, lo cual tiene un impacto negativo en la generación de empleos y en la disponibilidad de dinero entre su población. La crisis de 1907 fue la primera crisis financiera del siglo XX, o mejor conocida como Pánico de 1907. La crisis se produjo después del intento fallido de obtener todas las acciones de United Corporate Company, y cuando esto fracasó, muchos bancos que habían prestado dinero para esta operación quebraron. Esta crisis condujo al establecimiento de la Reserva Federal del Banco Central estadounidense. La recesión de 1914 coincide con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los economistas dicen que esta contracción, aunque severa, fue eclipsada y olvidada por otras crisis, la diplomática, que causó el primer conflicto global del siglo XX. Los inversores, temiendo que no se pagaran sus deudas, retiraron acciones y bonos en una carrera por dinero, lo que en movimiento significaba una carrera por el oro. La bolsa de Londres cerró el 31 de julio, permaneciendo así durante 5 meses, y el mercado bursátil de Estados Unidos también cerró el mismo día y estuvo sin operaciones 4 meses. La recesión de 1917 tuvo una contracción del 4.4% y duró hasta 1921. Esta recesión se dio cuando el mundo todavía se estaba recuperando del daño causado por la Primera Guerra Mundial. La crisis de 1929, o mejor conocida como la Gran Depresión, comenzó con el colapso de la Bolsa de Nueva York. Varios países en el mundo sufrieron los efectos devastadores de esta crisis financiera. El colapso del mercado de valores se conoció como Jueves Negros. Miles de accionistas perdieron todo de la noche a la mañana. Este colapso aceleró drásticamente los efectos de la recesión existente, causando el cierre de empresas e industrias y forzando despidos masivos. La crisis de 1938 en realidad comenzó durante 1937, durante la recuperación de la Gran Depresión. Según los economistas, las posibles causas de esta recesión fueron una contracción en la oferta monetaria causadas por las políticas de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, las políticas fiscales contractivas que incluyen la reducción de gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de ingresos de los impuestos de los ciudadanos. La recesión de 1945 tuvo una contracción del 15.4%. Esta fue un resultado directo del período posguerra. El conflicto, que involucró a más de 70 países, causó daños drásticos a la economía mundial, particularmente en Europa y Estados Unidos. La crisis de la década de los 70 fue un periodo de estancamiento económico en gran parte del mundo occidental que puso fin al auge económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Esta, a diferencia de recesiones anteriores, fue la estanflación.
es decir, una combinación de recesión y alta inflación. Mucho de esto se debió a la crisis del petróleo. Esto fue que varios países del Golfo Pérsico tuvieron la decisión de no exportar petróleo a países occidentales. También tenemos que hubo un colapso del sistema de gestión económica internacional de Bretton Woods llamado como Nixon Shock, una serie de medidas adoptadas por el presidente Nixon que incluían terminar unilateralmente con la convertibilidad del dólar en oro. La recesión de 1982 tuvo una contracción del 1.3%. Esta fue una severa crisis económica que afectó gran parte del mundo desarrollado a fines del 70 y a principios de 1980. Sus efectos no fueron tan duraderos en Estados Unidos y en Japón, pero sí tuvo otros efectos en otros países de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hasta al menos 1985. Sus orígenes se remontan a la crisis del petróleo del 73 y a la crisis energética de 1979. Hasta entonces, fue la recesión más profunda desde el período posguerra. La recesión de 1991 tuvo una contracción del 0.3% y afectó a gran parte del mundo occidental. Se cree que esta fue causada por la política monetaria restrictiva promulgada por los bancos centrales, principalmente en respuestas a las preocupaciones sobre la inflación, la pérdida de confianza de los consumidores y las empresas. Esos factores fueron el resultado del shock del precio del petróleo del 90, el gran final de la Guerra Fría y la posterior caída en el gasto de defensa, la crisis del ahorro, préstamo y caída en la construcción de oficinas como resultado de la sobreconstrucción de la década de los 80. La crisis financiera de 2009 tuvo una contracción del 2.9%. Esta se debió al colapso inmobiliario de Estados Unidos y la crisis financiera que hubo entre 2007 y 2008 y las hipotecas de alto riesgo. Como resultado de esta crisis, varias empresas, bancos, tuvieron que ser rescatadas por sus gobiernos alrededor de todo el mundo. Según el FMI, fue el colapso económico más grande desde la Gran Depresión. La crisis del 2020, provocada por el confinamiento del coronavirus, tuvo una contracción estimada del 6.2%. Con las poblaciones limitadas en su movilización, los intercambios económicos se vieron gravemente afectados. Según los expertos, la recesión global del COVID-19 es única en muchos sentidos. También se asocia con un debilitamiento sin precedentes en varios indicadores de actividad global, como los servicios y la demanda de petróleo, así como la disminución del ingreso per cápita en todas las regiones del mundo emergente, concluyeron. Agradezco mucho su atención en este pequeño resumen de las recesiones del siglo XX y XXI. ¡Hasta la próxima!